bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación como invitado central de una de las expresiones más perfeccionadas del quehacer medioambiental en República Dominicana. No solamente por su dilatada carrera trabajando y luchando por la preservación del medio ambiente en nuestro país, sino por la profundidad de su capacidad en la materia a la que ha puesto de manifiesto como regidor del Distrito Nacional y como ex ministro de Medio Ambiente. Con nosotros nuestro gran y buen amigo Omar Ramírez. Hermano, bienvenido a su espacio. Muchísimas gracias, Khalil, mi hermano Khalil Michel. Gracias por la oportunidad de expresarme a través de tu prestigioso programa y sobre todo de la Z101, emisora que siempre hemos seguido. Omar, hemos querido abordarte en el día de hoy en dos direcciones. Una, lógicamente, en el marco del paso del huracán Beryl, que ha dejado varias secuelas en República Dominicana. Y segundo, en ocasión de la conmemoración del Día Internacional sin fundas o bolsas de plástico. En ese contexto, iniciemos por la parte inicial del tema que nos ocupa hoy. El ciclón Beryl. Pasó Beryl. ¿Qué valoración tienes al respecto? Khalil, totalmente de acuerdo con esta mañana te oí y la verdad es que no me sorprende por un lado las conductas que exhibe parte de la ciudadanía con relación, y como mi hermano Felipe Romero dijo, no, porque la sociedad no es esa, es definitivamente la expresión de la sociedad. Se quiera o no, es una minoría que se expresa de la manera, pero que fíjate que en otras partes de la región del Caribe y ninguna otra parte de países más desarrollados que el nuestro, ese comportamiento se registra. Fíjate. Así es. O sea, inclusive, a mí me da mucha pena que cumpliendo las autoridades con su mandato de sacar a los ciudadanos para sitios más seguros, sean los ciudadanos renuentes a la disposición cuando hay un mandato nacional. En ese momento es importante que la ciudadanía sepa que quien tiene la autoridad para ejercer la ley en ese momento es la Comisión Nacional de Emergencia. Entonces yo no entiendo cómo en este país la gente no respeta los organismos de socorro, no respeta los organismos que tienen que ver con la prevención, no respetan los pronósticos de la UNAMED, no respetan tampoco los operativos. O sea, en ese sentido tenemos que mejorar. Y tenemos que mejorar porque es una conducta doméstica que empieza desde el individuo hasta lo colectivo. Y en ese sentido tenemos que reforzar la educación ciudadana en lo que son las prevenciones a desastres y sobre todo que la República Dominicana tiene 6 grandes amenazas que son permanentes. Esto no es una cuestión ni que es una moda, ni que es mañana, ni que es pasado. No, va a ser permanente. Esas 6 grandes amenazas, una de ellas son los huracanes y las tormentas tropicales. En el marco de eso, Omar, ha sido ministro de Medio Ambiente de República Dominicana. ¿Cómo pudiéramos ver el abordaje desde la perspectiva oficial de las políticas públicas medioambientales este fenómeno creciente del calentamiento global que nos trae como secuela este tema del aumento en la intensidad de los huracanes? Mira, si tú te buscas el informe de gestión de desastres de las Naciones Unidas, del órgano que tiene que ver con este tema, te vas a dar cuenta que el incremento de los fenómenos hidrometeorológicos en los últimos 20 años ha sido de un 151%. Wow. Estamos hablando que de 4 a 5 ha pasado de fenómenos extremos. En una década han pasado a 11 y 12 fenómenos extremos. Fíjate una cosa importante con Beryl. ¿Cuántos ciclones que tú recuerdes? Tú tienes una corta edad, pero ¿cuántos ciclones tú recuerdes que empiecen con B? Son muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Entonces, este tiene una característica fundamental. Beryl se crea y se forma a principio de la temporada. O sea, prácticamente en junio se forma. Sí. Llega a el impacto en el Caribe el 1 de julio, el 2 de julio. Y tú te darás cuenta que Beryl es, en los últimos 30 años, el único ciclón que tiene la letra B que se haya usado. Beryl había repetido como nombre tú sabes que siempre un año, si la A es femenina, el alterna, B es masculino. Entonces se alterna. Sí. Y Beryl había repetido varias veces. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el impacto. Hay lo que se llama en cambio climático un mecanismo que se llama el mecanismo de Varsovia. Ese mecanismo no es solamente para adaptarnos al fenómeno, sino también para monitorear el impacto económico social
que tienen estos fenómenos sobre nuestros países y nuestros estados. Si tú tomas al Caribe, en los últimos 2 décadas hemos pasado de oye bien, de la pérdida del Producto Interno Bruto de prácticamente países como Dominica, tú tienes a San Lucia, tú tienes Haití, Jamaica, tienes San Vincent, Dominica, Antigua, Barbuda. Todos esos países son caribeños y entre ellos hemos perdido prácticamente entre 4 y en el caso de Puerto Rico el 75% del Producto Interno Bruto. Wow. En un año. Todavía Puerto Rico no se ha recuperado de María e Irma, que fue en el 17. Todavía hay apagones en Puerto Rico, todavía hay situaciones ha sufrido la mayor desplazamiento de su población. Y fíjate que Puerto Rico es el único país de la región cuya población externa, o sea, que está en Estados Unidos y en otros países, es mayor que la que está internamente. Y eso se debe en parte al fenómeno económico, pero también en parte a los fenómenos últimos, que es el impacto de estos fenómenos hidrometeorológicos en su territorio, sobre todo huracanes y tormentas tropicales. Hay algo importante ahí, es que hablas del tema de la capacidad y la resiliencia de lo que son las naciones, los estados en este sentido. Pero en el caso de República Dominicana, hay un tema, Omar Ramírez, exministro de Medio Ambiente, que es recurrente, y es que la misma gente en la cañada de Guajimía vuelve, se inunda. La gente de la Chorrera vuelve, hay que sacarlo. Se murieron 3 que vivían a la orilla de los Orzama. O sea, es recurrente. ¿Qué políticas públicas recomendarías en cuanto al tema de la modificación de la concepción del urbanizaje, de la parte de la construcción y de las normas de asentamientos humanos para que esto no siga pasando? Fíjate, Khalil, pocas personas se han dado cuenta que el surgimiento del Consejo Nacional para el Cambio Climático, que fue en el 2008, es fruto de estos fenómenos. ¿En qué sentido? En el 2007 nosotros vivimos 2 tormentas, Olga y Noel, y a la sazón nosotros éramos el ministro de Medio Ambiente, entonces secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nosotros propusimos a un consejo de gobierno que cuando el gobernador del Banco Central le dijo al entonces presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, de que habíamos perdido 434 millones de dólares a la sazón, el 1.2% del PIB de ese año, pero el 4% del presupuesto de ese año. Habíamos perdido. Nosotros como secretario de Medio Ambiente propusimos al entonces presidente la creación de una comisión intersecretarial, o sea, todas las secretarías de Estado que tienen incidencia en el desarrollo, junto con la parte económica, Banco Central, Secretaría, en ese entonces era el actual Ministerio de Economía, Planificación, Hacienda y otras instituciones que tienen que ver, una comisión que trabajáramos ese tema. Eso fue en diciembre del año 2007 y en agosto del 2008 el entonces presidente me pidió que formulara junto con el entonces consultor jurídico lo que nosotros estábamos expresando en diciembre. Y de ahí surgió el Consejo Nacional para el Cambio Climático. Por eso es que en materia de política pública hay que tener una secuencia de qué ha sucedido y por qué. A tu pregunta, me atrevo a sugerir a ti y al pueblo dominicano que tiene que haber una comisión no intersecretarial, sino interpoder. ¿Cuál poder? Los 2 niveles de gobierno, el poder ejecutivo con el poder local, con el poder precisamente municipal, que debe tener ya la expresión de lo que es el Consejo, la Comisión Nacional de Emergencia, ya está lista, pero no traza políticas públicas en cuanto a comportamiento y educación de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es un órgano asistencialista post-desastre. Nosotros tenemos que buscar uno preventivo, con características preventivas y de educación. Y en ese sentido hay que trabajarlo mucho mejor, porque quien debe de reforzar la política pública en estos casos de fenómenos hidrometeorológicos son precisamente los ayuntamientos, que son el gobierno más cercano al ciudadano. Algo importante, y es que fuiste funcionario legislativo de la capital como regidor por la demarcación electoral número 1, periodo 2002-2006. Ahí recuerdo que trazaste políticas públicas importantes municipales, por ejemplo, con algo que se ve muy afectado con el tema de los huracanes, que es el arborado.
¿Cómo crees tú que se está comportando el gobierno local, por ejemplo, en esta nuestra capital, con respecto a las políticas públicas para enfrentar desastres atmosféricos como los Mira, ciclones? no solamente que hicimos lo que es la ordenanza municipal que tiene que ver con el ordenamiento del arbolado urbano, porque ¿qué fue lo que sucedió? Que fue también, óyeme, es una coincidencia y gracias por preguntarnos, Khalil. En el año 1998 yo era el director nacional de parques. ¿Y qué pasó en el 98? Precisamente vino el ciclón George y se llevó, y a diferencia de Beryl sufrimos los impactos, no tocó tierra, pasó a 330 kilómetros del punto más cercano que es el procurrente Barahona, allá en Pedernales y provincia de Barahona. Ahora bien, aquí George atravesó el país, entró por el este y subió por el noroeste. O sea que prácticamente dejó el 92%, oye bien, del arbolado de la ciudad de Santo Domingo se vino abajo, incluyendo el Mirador Sur. Para darte una idea del impacto que fue ese fenómeno, con la madera muerta que tiró abajo el ciclón George en el Mirador, se le dio 3 meses, oye, de combustible a Central Río Jaina. No. Sí, porque esas son cosas que tenemos que vivirla para decirle a Khalil. Y este es el primer medio, el tuyo, que lo sabe. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue abajo el 92% del arbolado? Primero, el arbolado se fue abajo porque no era introducido, no era un arbolado nativo y endémico de la ciudad de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque administraciones anteriores municipales, incluyendo la de Peña Gómez, se le vendió la idea de que había que reforestar con lo que había, porque había que dar un impacto visual de una buena administración. Y fíjate las consecuencias de sembrar a lo loco. El 92% se fue abajo. ¿Por qué entonces dentro del marco del plan Quisqueya Verde que estaba implementándose en el gobierno 96-2000, ¿qué nosotros hicimos en el 98? Buscamos al Jardín Botánico Nacional y en ese momento fue la que nos dio las pautas para nosotros hacer años después una normativa acorde a los principios ecológicos esenciales de la ciudad. Claro. ¿Entiendes? Y por eso tú ves que el arbolado de Santo Domingo han venido varios fenómenos después y no ha habido mayor impacto que algunos elementos que quedan todavía en la ciudad, pero no masivo, no ha sido masivo. Fíjate que la mayoría de las palmeras, la mayoría de las plantas, como el criollo avellano, el avellano criollo, todo eso se ha mantenido y han pasado por aquí muchísimas y se mantienen ahí paradas. ¿Por qué? Porque son plantas que resisten los embates naturales de los vientos y de las lluvias que traen esos fenómenos hidrometeorológicos. Ahí mismo te conecto, Omar Ramírez, ex ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana, ex regidor de la capital, con el otro capítulo de interés en esta conversación, que es el Día Internacional sin Bolsas Plásticas. En el contexto de eso, que también se conecta con el tema de la caída de agua, sea por ciclón, por tormenta o vaguada, ¿cómo ves tú el tema de las políticas públicas respecto a esto en la capital, en donde generalmente hasta por una caída súbita de lluvia vemos situaciones de inundación por el tema de las bolsas plásticas? Mira, Khalil, qué bueno, otro tema más que me toca haber vivido porque participé en el equipo formulador de la ley 225-20, que fue de los últimos trabajos que hice en el gobierno anterior. Y sobre todo me di cuenta de que el ejercicio legislativo es otra vez una expresión más de lo posible que de lo ideal. Sabíamos que la prohibición total de los plásticos de un solo uso, que es lo que se está celebrando hoy, eliminar el plástico de un solo uso, ¿entiendes? No es que eliminar el plástico de manera radical. Hay plásticos que se pueden reciclar, que de hecho la bolsa que yo llevo al supermercado es reciclable y es plástica, ¿entiendes? Pero la que se quiere eliminar de toda la faz de la tierra y sobre todo todos los países, ya más de 150 países, nosotros lo tenemos consignado en la ley 225-20, pero le dimos un plazo de 70 meses. Óyelo bien. 70 meses a partir de la aprobación de la ley. La ley se aprobó en septiembre del 2020. Si tú más los 70 meses, tú te darás cuenta que eso entrará en vigor el año que viene, pero en septiembre.
no Sí. este septiembre, sino el año que viene, porque son 70 meses, son 5.8 años. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos vigilantes. Khalil, tú que estás en un medio importante de la República y que eres un ambientalista y sobre todo municipalista aprobado, Correcto. debes de tener en cuenta esa fecha. ¿Por qué? Porque es el plazo último. Ya los ambientalistas ya hemos sido muy pacientes de que las cosas en este país toman tiempo, porque a veces hay sectores que no quieren adecuarse, porque la adecuación tecnológica e industrial le cuesta, pero le cuesta y es peor que el costo que hay a la ciudadanía, que todavía está contaminando prácticamente el ambiente. Pero Entonces, hay algo, Omar Ramírez, ex ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, y es el tema del componente no solo del que tiene que invertir en ese tema para la adecuación, sino la cultura ciudadana. ¿Qué totalmente. rol juega la cultura ciudadana que no se ve creada todavía en el marco de este capítulo, cuando uno no ve en las escuelas, ni en los espacios públicos, ni en la cultura popular, esta vocación a prescindir de ese plástico de un solo uso? ¿Qué hacer ahí? Mira que lo que pasa, la clase dirigencial de este país le tiene todavía reticencia a entregarle el 10% que le corresponde a los ayuntamientos, por ley. Yo estoy, déjame decirte, yo soy un defensor de lo bien hecho y de lo correcto. Y si la ley te manda a ti, no importa el gobernante que sea, a que tienes que entregar el 10% a los ayuntamientos, hay que entregarlo. Yo no entiendo por qué todavía al sol de hoy, Khalil, hay una desconfianza tan alta en que un ayuntamiento es sinónimo de clientela política. No, aquí hay muchísima gente, aquí hay muchísimos recursos humanos que no vive de la política y no necesariamente cree que la política es para hacerlo mal hecho. Entonces, ya está bueno. Tenemos que entregarle y ser confiados, pero sí mantener los mecanismos de auditoría y monitoreo de que las cosas se cumplan como dice la ley. Es por ahí que tenemos que empezar. Pero hay que entregarle los recursos al ayuntamiento. ¿Crees que necesariamente pudiera tal vez en una competencia compartida el ayuntamiento con el gobierno a través del Ministerio de Educación, con el 4% de la educación, iniciar campañas internas en las escuelas públicas para el tema de la conciencia del reciclaje o del no uso de plástico de un solo uso? Así mismo es. Y déjame decirte, Khalil, aquí hay recursos. Bueno, no hay que apelar a una reforma. Hay que apelar, sí, pero también al aspecto de invertir mejor y verificar el gasto público en ese sentido. El gasto público ambiental todavía es muy mínimo. No sé si tuviste la comparecencia del ministro en estos días, precisamente sobre el plástico. Y él Yo no decía, la vi porque él ha dicho que él no sabe de eso, eso es lo único que yo sé. no, él es un técnico, obviamente, no es del área ambiental, pero en este caso, nuestra sugerencia para el ministro es que como él tiene un amplio conocimiento de materia económica, la ley 6400 está esperando todavía que los incentivos a la industria, eso está creo que en el artículo 70 al 73 por ahí, los incentivos, porque así como despegaron otras industrias, la industria ambiental, o sea, la industria que tiene que ver con el reciclado, el reuso y todos los aspectos que alrededor de residuos sólidos, junto con las 225-20, pues se puedan implementar. Vimos, por ejemplo, las emisiones de bonos verdes, bonos en el área también ambiental. Tenemos que explicar a la ciudadanía hacia dónde van esos bonos, qué industria se va a beneficiar, con qué tipo de inversión vamos a arrancar, porque ya estamos cerrando algunos vertederos cielo abierto. Sí. Finalmente, Omar Ramírez, ex ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, en un minuto, si tuvieras de frente al presidente Abinader, que ha demostrado sensibilidad por el tema medioambiental, ¿qué le sugerirías para poder preparar a República Dominicana de forma más adecuada ante la realidad de que seguiremos teniendo ciclones en esta tierra quiqueyana? Bueno, lo primero es trabajar en la educación de la ciudadanía en materia climática. Eso es muy importante. Veo con muy buen agrado que el Consejo Nacional para el Cambio Climático tiene lo que se llama la escuela climática. Eso hay que darle más apoyo. Hay que llevarla a las escuelas, a los colegios, hay que llevarla a la ciudadanía. De hecho, ellos tienen muy buenos podcasts, tienen muy buenas presentaciones, pero eso se queda en las redes sociales. Eso hay que llevarlo a las escuelas.
Eso hay que llevarlo a las aulas y hacerlo mucho más efectivo y eficaz en la presente generación, porque hay que formar climáticamente a este país en ese sentido. Hemos conversado con Omar Ramírez, ex ministro de Medio Ambiente de República Dominicana y ex regidor del Distrito Nacional, consultor nacional e internacional en materia medioambiental. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.